Al ciclo de entrevistas de Mega Salud en nuestra segunda temporada. La verdad que hoy tenemos un programa de lujo, de excelencia. Creemos que gran parte de los fisioterapeutas que nos siguen, al pensar en el número uno de la fisioterapia a nivel mundial, seguramente se les viene su nombre a la cabeza. Hoy tenemos de invitado a Juan Muro Zabaleta desde España. Él es fisioterapeuta deportivo con más de 30 años de experiencia y es el fisioterapeuta del Real Madrid CF durante 20 temporadas. Muchas gracias, Merina. Bueno, un poquito exagerado lo que has dicho de mejor fisioterapeuta del mundo. No, hay un montón de compañeros también que son muy buenos y que les gusta mucho su trabajo. Y nada, saludo desde aquí tanto a Merina como a Gabriela, que también está. Encantado, un gusto siempre el poder saludar a compañeros allí de Argentina. Y muchos saludos también a todos los kinesiólogos y al público en general, ¿no? Para difundir todo lo que sea este entorno a la fisioterapia, esta profesión que nos une y que nos gusta tanto, ¿no? Continuar presentándote para introducir un poquito al público que por ahí no tiene ese acercamiento a lo que es fisioterapia deportiva. Quería también destacar que te desempeñaste como fisioterapeuta de la selección de Croacia de fútbol durante el Mundial de Francia 98, que también sos fisioterapeuta de la selección española de fútbol desde el año 2016 y también profesor de diferentes másters en lo que es Europa, Latinoamérica y Asia. Ahora vamos a dar comienzo a la entrevista sobre fisioterapia deportiva. Bienvenido, Gabriela, un placer estar con todos vosotros. A comenzar a hablar un poquito de lo que es la fisioterapia deportiva, ¿nos podrías definir un poquito de qué se trata? De modo, para el público en general, pues bueno, la fisioterapia deportiva trata, pues eso, ¿no? Un poquito de no solo tratar a deportistas lesionados, sino todo lo que es el concepto de la recuperación post-esfuerzo, post-competición y la prevención de lesiones, ¿no? Sería un así a grosso modo en general a lo que se dedica un poquito a la fisioterapia deportiva, ¿no? Antiguamente se nos conocía por ser aquellos kinesiólogos que solo tratábamos lesiones, pero es verdad que la fisioterapia o la kinesiología en este caso ha evolucionado mucho en los últimos años, en los últimos 10 y 15 años, y nuestra labor no solo trata de curar, que sí lo hace, o de tratar lesiones, sino tenemos un mundo muy, muy importante tanto en la mejora del rendimiento del deportista, en su prevención y en la recuperación de la competición. Una pregunta a título personal. Me gustaría saber qué te motivó a dedicarte a esta área. Bonita pregunta. Es verdad que yo en su momento, antes de estudiar, yo era fisioterapeuta, perdón, yo era deportista de élite en España. Yo me dedicaba al remo, al remo olímpico, y es verdad que cuando estaba en las concentraciones en Madrid que hacíamos con la selección española, era una profesión que, bueno, pues que estaba muy de moda. Había muchos compañeros míos que acudían al fisioterapeuta y era sobre todo una profesión muy relacionada con el deporte. Yo tenía muy claro por la educación que me ha dado el deporte desde pequeño, desde los 3 años que voy haciendo deporte, me inculcó unos valores muy importantes y tenía claro que en mi devenir en la vida quería trabajar algo relacionado con el deporte. Y por eso mismo yo creo que, bueno, me hice fisioterapia con esa idea, ¿no? Con la idea de cómo podría, pues, tratar a los deportistas. Me veía yo muchas veces cuando estaba lesionado, pues lo que hacían conmigo los fisioterapeutas, y yo creo que me dediqué un poquito por eso, ¿no? Porque estaba muy vinculado al mundo del deporte. Me gustaría también que nos contaras específicamente cuál es el rol del fisioterapeuta en el alto rendimiento deportivo, ya que hace muchos años que te dedicas al nivel de, por ejemplo, el Real Madrid. El papel que tenemos, sí, en los fisioterapeutas, digamos, el papel que tenemos, formamos un equipo multidisciplinar, porque es verdad que en esos equipos top, ¿no? Donde hay tanta responsabilidad, ¿no? Y hay unos jugadores de alto valor y tantos triunfos y en equipos tan importantes como Real Madrid, pues somos uno más de los que rodeamos a los jugadores, dentro de un servicio médico, dentro de todos los preparadores físicos, los redactadores, los psicólogos, incluso nutricionistas, etcétera, etcétera. Entonces formamos una parte más de ese equipo multidisciplinar, y lo que hacemos fundamentalmente es sobre todo cuidar mucho al deportista, ¿no? Como he dicho antes, en esas diferentes labores, ¿no? La labor es, digamos, desde que se recuperen lo antes posible
de una competición. Es verdad que la competición en unos equipos de estas categorías como Real Madrid, pues prácticamente durante 9 meses estamos compitiendo cada 3 o 4 días, tenemos un partido. Entonces, una labor muy importante desde nuestra parcela es que ese jugador, justo cuando el árbitro pita al final del partido, ya empezamos a trabajar para que se recupere lo antes posible para el siguiente partido, ¿no? Y luego, aparte de eso, también tenemos una gran labor en el día a día en nuestra ciudad deportiva, una labor de prevención, o sea, de diferentes tipos de implementaciones que posee la fisioterapia para poner las medidas necesarias para que ese jugador sufra el menor número de lesiones posibles durante la temporada. Y luego también, pues ya cuando el jugador cae lesionado, pues ponernos justo en el minuto 1 a ponernos en marcha para que esa recuperación sea lo más rápida posible, porque es verdad que esos jugadores, cuanto menos tiempo estén de baja, pues más productivos van a ser para el club. Que mencionaste que ahora influye bastante el trabajo diario que realiza el fisioterapeuta, si bien se trabaja con un equipo interdisciplinario, pero me gustaría que describieras a grandes rasgos cuál es el trabajo que se realiza en forma diaria para prevenir las lesiones. Pues es un trabajo, digamos, somos los fisioterapeutas, el personal sanitario, que estamos más tiempo con el jugador. Entonces, aparte de nuestra parcela de medios físicos para poder tratarlo, pues somos como medio psicólogos, ¿no? Tenemos que también trabajar mucho el día a día al jugador, conocemos al jugador, y entonces las principales armas que tenemos como medios físicos en nuestra profesión, pues es en fisioterapia deportiva, pues desde lo que son los masajes, la terapia manual, desde lo que pueden ser los estiramientos, el ejercicio terapéutico, tenemos diferentes tipos de terapia instrumental, pues como puede ser la radiofrecuencia, como puede ser el láser, como puede ser la fisioterapia invasiva, que todos son medios físicos que nos ayudan pues eso, pues a tratar en el día a día al jugador. Nosotros tenemos que saber cada jugador cómo es, cómo vive su fútbol, cómo vive el día a día. Entonces, bueno, pues al final se genera un vínculo muy estrecho con el deportista que trasciende más allá de lo que la gente está acostumbrada, entiendo, pues en una atención en una clínica o en un hospital, digamos que es un poquito, digamos, no tan intenso como puede ser en un deporte de élite. En un deporte de élite, al final, los fisioterapeutas estamos las 24 horas del día y de esos 9, 10 meses seguidos, o sea, no tenemos prácticamente días libres, ¿no? Y en un día podemos tratar a ese jugador, pues eso, pues 3, 4 o 5 veces. Es un poquito la diferencia, es lo que hacemos en el día a día con cada deportista. Toda la readaptación deportiva, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Y también el trabajo que ya lo nombraste con el ahora readaptador que más está en auge en este momento. El readaptador, sí, el readaptador trabajamos un poquito de la mano con él, ¿no? Es decir, nosotros en base a esa evaluación, valoración que hacemos en el día a día con el jugador, junto con digamos, el médico y junto con el readaptador, somos 4 personas y el deportista, pues sabemos a cada día qué necesidades tiene ese deportista, digamos, tramitamos esa información entre nosotros como profesionales y adoptamos un trabajo específico a día X o día de hoy que estamos para intentar sacarlo lo más adelante posible, como he dicho antes, o tanto como la prevención, tanto como el tratamiento de una lesión, como para recuperarlo lo antes posible para el siguiente partido, ¿no? Entonces tiene que ser una comunicación directa, una comunicación fluida, donde hacemos muy partícipe. Desde mi punto de vista es muy importante que se involucre el propio deportista. O sea, el deportista es el que tiene, digamos, el que igual no tiene los conocimientos que tenemos nosotros, aunque sabe mucho de fisioterapia también, por la experiencia que tiene el equipo, pero al final es el que siente, el que sabe qué sensaciones tiene que tener para estar lo antes posible en disposición del técnico, del entrenador. Y entonces el trabajo que hacemos es un trabajo de la mano, ¿no? Es un trabajo que donde se enfatiza en esa prevención, fundamentalmente son parcelas relacionadas con el acondicionamiento físico, con el entrenamiento de fuerza, en el caso del fútbol, adaptado a esa exigencia de grupos musculares, capsulares, ligamentos articulares propios del fútbol, fundamentalmente, en el caso del jugador de campo, lo que puede ser extremidad inferior y, bueno, un poquito diferente, muy parecido sería el tema de los porteros con miembro superior, ¿no? Entonces sería un poquito, a grosso modo, lo que trabajamos en el día a día con el readaptador. Me gustaría que nos comentaras cómo se aborda una lesión durante una fase de competencia, teniendo en cuenta que tenés los jugadores claves
que necesitan que estén disponibles para el próximo evento y justo se lesionaron. Lo primero es saber primero qué tipo de lesión, con un buen diagnóstico, con una buena evaluación, con una buena exploración, es decir, ponerle el nombre a qué lesión tiene el deportista, primero el nombre y luego, digamos, qué intensidad o qué grado de lesión tiene para ser realistas, ser realmente objetivos en el alcance de esa lesión, para con toda esa información, como hemos hablado desde el servicio médico, con el médico, con el fisioterapeuta, con el redactador, con esa información y con el jugador, ser realistas, ser conscientes de en qué momento de la temporada estamos, en qué partido y si existe la posibilidad de que ese jugador esté en las mejores condiciones posibles para poder afrontar el siguiente partido con garantía. Entonces, eso es verdad que es un trabajo, bueno, pues eso, multidisciplinar. En definitiva, es seguir en la misma línea y es verdad que hay momentos de la temporada pues cuando hay fases finales o cuando hay, sobre todo, partidos con el principal oponente que te estás jugando la liga, en donde pues hay que también barajar esa posibilidad. Es decir, no todo es ni tan objetivo, es decir, pues esta lesión que igual en otro momento de la temporada serían 2-3 semanas, pues igual ahora que hay que intentar apretar el calendario, pues igual se resuelve en 2 semanas, ¿no? Pero es verdad que todo parte siempre de un diagnóstico preciso, certero, y luego también, vuelvo a repetir, hay que involucrar al jugador en ese tipo de lesión, ¿vale? Porque es verdad que hay lesiones a veces que son nuevas para el jugador y que no tiene experiencia sobre ellas, pero hay otras lesiones que sí tiene experiencia sobre ellas y él también nos puede dictaminar diciendo, pues mira, pues yo esta lesión la tuve en otro equipo y más o menos me han durado X tiempo. Pues también tiene que ser partícipe. No todo es ni blanco ni negro, sino es un poquito, hay que adaptarse a la realidad del día a día. Porque es verdad que por un lado está la teoría, pero la práctica real en un equipo de esas características es cambiante y sobre todo dependiendo del momento de la temporada. La verdad que es muy importante lo que nos contás de que se trabaja multidisciplinariamente y también el tema de las evaluaciones, la importancia de las evaluaciones continuas, sea que tenga lesión o no el futbolista, es importante si baja un poco el rendimiento deportivo, fijarse qué es lo que está fallando, ¿no es cierto? Merina, eso es, Merina, como bien dices tú, es decir, es muy importante, ¿no? Nosotros en el Real Madrid está todo medido, o sea, ahora mismo se ha evolucionado mucho, como he dicho antes, en el mundo del fútbol y en el Real Madrid hoy en día pues hay una evaluación, hay un análisis de la carga de entrenamiento, de la carga de partido, de competición, del tipo de jugador, desde el aspecto funcional o desde la parcela técnica de entrenamiento hasta desde la parcela médica, ¿no? También lo mismo, es decir, hay todos los días, antes de cada entrenamiento, pues hay una evaluación, una valoración de cada jugador, se le pregunta cómo está, cómo has dormido, qué tal te has encontrado, cómo te has recuperado del partido de ayer, del entrenamiento. Entonces, es muy, muy importante el poder tener esa evaluación o ese feedback diario de cómo está el jugador, porque nosotros siempre, 2 horas antes de que empiece el entrenamiento, tenemos una reunión médica donde en esa reunión nos ponemos al día de cómo está el jugador para ver si ese jugador en qué condiciones está para si puede hacer un entrenamiento completo al 100% o si puede hacerlo al 50%, o es mejor tenerlo aparte, porque toda esa información médica se traslada digamos, a la parcela técnica para que el entrenador sepa con quién puede contar o con quién no puede contar, ¿no? O sea, la información y el trabajo multidisciplinar es clave a día de hoy. Sí, es muy importante el trabajo interdisciplinario y el hecho que se cuentan en forma constante con evaluaciones, no solamente con lo que se realiza en forma diaria, sino también previo al partido y durante toda la fase de competencia, porque teniendo en cuenta la exigencia y el nivel que se está jugando, sí es muy factible que se lleguen a producir lesiones o algunos inconvenientes y hay que solucionarnos en el momento, hay que salir adelante. Así que me gustaría también que me comentara, esto es una inquietud que tengo, en la utilización de neuromodulación no invasiva. Bien, neuromodulación no invasiva, hay muchos tipos de neuromodulaciones no invasivas, ¿no? Una neuromodulación, por ejemplo, no invasiva
digamos, sería, por ejemplo, la terapia manual, ¿no? La terapia manual genera también un tipo de estímulo sobre los mecanorreceptores que van a mandar una información aferente y pues, dependiendo de cómo sea ese estímulo aferente, pues tendrá una respuesta diferente dependiendo del tipo de técnica que realicemos, ¿no? Otro tipo de neuromodulación no invasiva, pues, por ejemplo, sería el ejercicio. El ejercicio también es otro tipo de neuromodulación no invasiva, ¿no? En el cual lo mismo, dependiendo de qué tipo de carga, qué tipo de ejercicio, de qué tipo de estimulación haremos, pues vamos a conseguir los objetivos deseados en ese momento determinado. Otro tipo de neuromodulación, por ejemplo, no invasiva, pues también es lo que hacemos mucho los fisioterapeutas, es hablar, qué tipo de información, cómo nos dirigimos al deportista, sabemos qué tipo de deportista que es, porque es muy hablador, no es hablador, es más reservado, le gusta más esto, pues bueno, entras un poquito lo que decía antes yo, ¿no? Esos aspectos más subjetivos, pero que le dan mucho contenido al día a día y en definitiva te tienes que adaptar a cada tipo de deportista, ¿no? Otro tipo, por ejemplo, de neuromodulación no invasiva, pues eso sería pues todo el aspecto instrumental, como hemos hablado, pues desde efectos térmicos, desde la crioterapia, desde la termoterapia, desde terapia instrumental como puede ser ganchos, bueno, hay mucho tipo, desde el sistema microcorrientes NESA también, que actúa sobre el sistema nervioso autónomo. Es decir, tenemos un arsenal terapéutico muy importante de neuromodulación no invasiva que lo utilizamos en el día a día, al igual que la invasiva, es decir, también, es decir, como siempre, la importancia o el valor que le podemos dar a un tipo de neuromodulación, ya sea invasiva o no invasiva, va a depender fundamentalmente de lo que hemos dicho antes, ¿no? De la comunicación que tengamos, de la exploración, de la evaluación de la información y sobre todo el razonamiento clínico, que eso nos va a hacer optar o elegir un tipo de neuromodulación o otro tipo de neuromodulación. Yo lo hablaría más un concepto un poquito más general, ¿no? Y yo creo que eso es importantísimo y es lo que se baraja hoy en día y lo que se trabaja también en los grandes clubes como el Real Madrid. En cuanto a cómo podemos contribuir a mejorar el rendimiento deportivo de un jugador, ¿nos podrías explicar más o menos cómo es el trabajo que realizan Le he ustedes? estado comentando, es decir, cómo se mejora es eso, en base a una primera fase que podríamos hablar en el día a día, en camilla, en gimnasio, donde según la evaluación o exploración que hagamos de nuestro futbolista, adaptamos un trabajo desde la fisioterapia, desde la neuromodulación invasiva o no invasiva, para preparar, como digo yo siempre, preparar el terreno, el tejido conectivo de los principales grupos musculares, tendinosos articulares de nuestro deportista, desde diferentes medios, modos y maneras. Cada uno tiene, dependiendo de su historial clínico, pues una atención en algunos tendrá más pues, en el pubis, otro en la rodilla, otro en el tobillo, otro en el hombro. Preparar o acondicionar todos esos tejidos para que el resto de implementaciones, y hablando desde el terreno de juego, el entrenamiento normal, por llamarlo de alguna manera, sea lo más efectivo posible. Porque en definitiva lo que tenemos que intentar conseguir es que todas las estimulaciones, o en este caso el entrenamiento, o la carga que reciba el jugador en cada entrenamiento, sean idóneas y sean perfectas para él, ¿no? Y del mismo modo sería justo al revés. Después del entrenamiento lo mismo. Se valora a ese deportista, cómo ha recibido el entrenamiento y en base a cómo se encuentre él o cómo encontramos el tejido, normalizar otra vez ese tejido conectivo, ese tejido conjuntivo, en base a las diferentes implementaciones que tenemos para que se vaya en mejores condiciones fisiológicas posibles, ¿no? En definitiva sería eso, un pre, luego se hace un entrenamiento y un post, eso sería el día a día en un entrenamiento. Y en un partido lo mismo ocurre, en una competición igual. Se prepara el jugador para la competición, las técnicas que se utilizan o la manera que son diferentes a un entrenamiento y según el lance del juego que ha habido, más o menos traumatismo, porque el fútbol es verdad que es un deporte muy traumático y hay muchos golpes, dependiendo lo que tengamos después del partido, que no sabemos qué va a ocurrir, pues adoptamos los tratamientos necesarios para tener a ese jugador lo más rápidamente posible perfecto para el entrenador al siguiente partido. Que ha quedado más que claro el abordaje que se debe realizar. Eso es lo que quería profundizar a través de esta entrevista, que todos tomáramos conocimiento, el abordaje que se realiza en alto rendimiento,
que ya sea que es un trabajo que se realiza diariamente, se realizan evaluaciones, se trabaja en forma constante con el equipo interdisciplinario, luego se realizan otras evaluaciones y siempre en pos de mejorar el rendimiento del jugador y bueno, que lleguen en óptimas condiciones. Me gustaría saber o que nos brindaras algún consejo para algún fisioterapeuta que quiera iniciarse en esta área. Pues sí, Gabriela, me lo piden mucho, me lo suelen pedir mucho por redes sociales también. Pues al final, que intentar que te guste la profesión, es muy importante el tener una actitud siempre pues, muy positiva, muy abierta, estudiar, mantenerte siempre muy actualizado al día. Hoy en día hay opciones múltiples, ¿no? Yo cuando terminé la carrera en el año 92, pues todos estos medios que hay ahora no existían, pero aún y todo, pues seguía estudiando, seguía leyendo, seguía compartiendo experiencias, conocimientos con los que en su momento pues tenían 30 años más de experiencia que yo. Entonces era una gran fuente de información. Ser como persona también, los que quieren adentrarse en este mundo, tener mucha paciencia, pero bueno, al final es como todo en la vida, ¿no? Intentar dar lo máximo que sepa uno dar en base a sus conocimientos, intentar ofrecer tu mejor versión al paciente, que al final lo va a agradecer, y ser una persona humilde, saber trabajar en equipo, en grupo, y luego ser conscientes de que al final la experiencia te va llevando, va haciendo un camino que tiene que ser el de cada uno. O sea, no tienes, puedes tener unas metas de intentar tener siempre pues, algún profesional idealizado, ¿no? Pero que el objetivo de cada uno no debe ser llegar a esos sitios, ¿no? Sino que en definitiva, ser una persona, como he dicho yo, pues una persona que te guste tu profesión, porque al final si te gusta tu profesión, pues vas a ir evolucionando, no solo profesionalmente, sino también como persona, y yo creo que eso es lo más importante. Exacto, la verdad que es así y sobre todo el trabajo, el pensar de que hay que trabajar en equipo. Eso es lo más importante, sobre todo en la parte deportiva. A veces uno en consultorio está solo, digamos, pero en la parte deportiva sí, tiene que visualizar que es trabajar en equipo, porque el jugador tiene que salir al campo de juego sí o sí. Así que, ¿nos podrías contar si tenés redes sociales, cómo te puede seguir la gente, aquellos fisioterapeutas o las personas, nuestro público en general que nos escucha, para seguirte? Sí, sí, Merina, claro que sí. Muchas gracias por la pregunta. Fundamentalmente estoy en Instagram. En Instagram mi cuenta es jmurozabaleta, que es la inicial de Juan, Jmurozabaleta, en @jmurozabaleta, ahí me tienen. Y yo normalmente la red social mía la tengo fundamentalmente es profesional todo. Sí, es todo. Todo lo que pongo es profesional. Pues pongo pues, cosas que hago pues, con el equipo, cosas que hago también en mi clínica privada. A la gente le suele gustar mucho, la gente me pregunta mucho, pues dudas, pues por lo que hemos planteado ahora aquí mismo, cómo trabajamos, qué curso puede hacer, qué haría pues, para convertirse en un fisioterapeuta pues, de élite, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues les invito a todos y en la medida de lo posible que el tiempo me dé, yo intento contestar siempre a toda la gente. Y nada, y la verdad que para mí es un placer, vuelvo a repetir, el gente que esté interesada en esta profesión, comentarios de mucha gente que me hace por redes sociales, que al final es lo que esos comentarios te hace seguir estando en la misma tesitura, pues siempre esforzándote día a día para intentar, con la experiencia de cada uno, intentar compartir esos conocimientos de los cuales todos vamos a aprender, ¿no? Entonces, que bueno, que yo animo a todos a que bueno, que me sigan si quieren y que fundamentalmente el Instagram mío es profesional, ¿no? Donde podrán encontrar ahí pues también cuestiones de todo relacionado con fisioterapia deportiva. Bueno, muchísimas gracias, Juan. La verdad que fue un placer tenerte con nosotras en este ciclo de entrevistas. Muy agradable el hecho de poder conversar con vos, poder liberar algunas inquietudes y que me las hayas podido resolver. La verdad que hace bastante que quería conversar con vos y que te digo que la verdad que siento gran admiración y bueno, a contribuir a seguir mejorando en pos de la fisioterapia y que sigan los éxitos, ya que vienen de una buena temporada. Así que
Sí, sí, Gabriel, nada, agradecido enormemente, sobre todo a megakinesiología, ¿no? .com, por el gran favor que hacéis a la fisioterapia. Yo todo lo que sea en pos de la fisioterapia, porque es una profesión que la vivo mucho, la he vivido mucho y la seguiré viviendo mucho mientras el cuerpo y la cabeza aguante. Pues ánimo, os felicito por este tipo de iniciativas que son muy enriquecedoras y al final el compartir estos conocimientos pues nos hace crecer a todos, ¿no? Profesional, personalmente. Ojalá en el Real Madrid el año pasado fue un año espectacular para nosotros. Este año también lo hemos empezado muy bien, ganando la Supercopa y estamos ahí ahora también líderes en la liga. Entonces, bueno, esperemos que seguir cosechando triunfos y poder disfrutar vuelvo a repetir, de esta gran profesión que es la fisioterapia, ¿no? O sea que nada, que muchísimas gracias, lo he pasado muy bien, muchos saludos a todos los kinesiólogos de Argentina y al público en general y espero que, bueno, que este rato que hemos charlado les sirva mucho a todos ustedes. Seguramente a todos los oficios nos va a servir lo que nos has contado. La verdad que otra vez repetirte, un placer tenerte en nuestro programa, un honor haberte entrevistado. Esperamos seguir en contacto y nos contaste que viniste a Córdoba. Cualquier día que quieras venir a Mendoza, estás completamente invitado. Así que muchísimas gracias, Juan. Nada, a vosotros muchas gracias por la invitación y yo en todo lo que pueda ayudar en iniciativas como estas, contar conmigo. Y ahora, por ejemplo, ahora que estoy en la dinámica un poquito del equipo, he dejado aparte un poquito la formación, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Cuando termine pues, esta segunda etapa que estoy en el Madrid, pues como soy una persona también de muchos proyectos, pues sí que me gustaría relanzarme otra vez un poquito en la formación y ojalá pueda acudir a tierras argentinas, que tengo muchísimos amigos argentinos. Y siempre es un gusto el poder, bueno, charlar un rato y si puede ser delante de un asado, pues mucho mejor, claro. Exacto, y acá tenemos un buen vino también, así que te Adiós. esperamos. Muchísimas gracias, Muy Juan, bien. nuevamente, y siempre recuerden, Mega, cuida tu salud.